Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio ahora al estudio de las variables aleatorias continuas, viendo una distribución importantísima que es la debida a Gauss, o como también se la conoce, distribución normal. La normal tiene una fórmula poco amigable. Si uno dice la distribución normal, la función de densidad f de x, su forma es 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma todo elevado a la 2. La forma gráfica que da la fórmula esta, en definitiva, es una curva bastante simple o agradable, para decirlo de una forma, a los ojos, que es la famosa campana de Gauss, donde este es el eje X y por aquí se mide el valor de la f de x. Esta curva tiene una serie de características. Si analizamos la fórmula, vamos a ver, por ejemplo, primero, la f de x es no negativa, necesariamente. Segundo, la integral bajo la curva vale 1. Esas dos cosas lo que hacen es que esta f de x sea una lícita f de p, o sea, una función de densidad lícita. Cada valor sea no negativo y si lo integro de menos infinito a más infinito da 1. No lo vamos a ver aquí, pero se satisface eso. Otras características que la f de x esta tiene es que es simétrica respecto de mu. Si uno hace, por ejemplo, f de mu menos alfa, eso va a dar siempre lo mismo que f de mu más alfa, cualquiera sea el valor de alfa. Resulta que si uno analiza el máximo que la f de x tiene, el máximo se da cuando x vale mu. Quiere decir que su máximo corresponderá a mu. Además tiene dos puntos en los cuales la curva cambia su concavidad. Eso se llama punto de inflexión, y los dos puntos se dan cuando x es mu más sigma y x es mu menos sigma. En estos dos puntos la curva cambia, ¿sí?, de apuntar hacia abajo a apuntar hacia arriba, ¿sí? Son los dos puntos en los cuales la curva cambia su concavidad. La curva esta además es asintóticamente nula. ¿Qué significa eso? Que en la medida que uno hace que el valor de x crezca más allá de cualquier cota, el valor de f de x se acerca tanto como uno quiera a 0. Lo mismo pasa cuando x baja más allá de cualquier cota, es decir, cuando x tiende a menos infinito, f de x también tiende a 0. Estas son las cosas que en definitiva vamos a usar para hacer cálculos de probabilidades, para lo cual la f de x esta es importantísima. Importantísima por temas que vamos a ver en algún otro video. Pero por ahora intentemos ver algunas características de la f de x esta. Resulta que si una variable x se comporta de la manera esta, todos los valores que figuran por aquí son o la variable x o constantes, como 2, el valor de pi es una constante,
el valor de E es una constante, menos 1/2 es una constante, son valores fijos. Pi vale 3,141592,6, E vale 2,70 y algo. Mu y sigma también son constantes, pero son constantes paramétricas. Vale decir, una vez determinado el valor de mu y el valor de sigma, queda determinada la curva exactamente. Si, dada una curva con un mu y un sigma dado, uno aumentase el mu, la curva se correría a la derecha. Si disminuyo el mu, la curva se corre hacia la izquierda. Si aumento el sigma, la curva se achata y se expande. Por ejemplo, así. Si disminuyo el sigma, la curva se contrae y en el centro sube. Por ejemplo, así. Es decir, siempre la forma va a ser campanular, lo único que dependerá qué campana va a hacer dependiendo de los valores de mu y de sigma. Por eso se dice que los valores esos son parámetros de la variable x. Específicamente decimos que la variable x se comporta normalmente y sus parámetros son mu, sigma cuadrado. Ahora bien, resultará que se verifican aparte que si x es una variable aleatoria, tiene un valor esperado y la esperanza de x es mu. Y además, la varianza de x es sigma cuadrado. Significa que los parámetros estos tienen un significado probabilístico específico y aparte nos va a ser muy útil. Si uno quiere hallar los valores de probabilidad de la variable esta, tenemos que tener en cuenta un par de cosas, como estas. Si por ejemplo quiero hallar el valor de probabilidad de un punto específico, es decir, la probabilidad de que x tome un valor específico igual a A, cualquiera sea el valor de A, esto vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque la x es una variable aleatoria continua y la manera de hallar probabilidades es integrando la f de x entre los dos límites. Por ejemplo, si uno dijera probabilidad de que x fuera menor o igual que a, y en este caso sí, como esta variable vale de menos infinito a más infinito, esto se obtiene haciendo la integral de menos infinito hasta a de f de x diferencial x. Como esto es bastante complicado de hacer, no está al alcance de hacerlo, hay tablas que nos dicen cómo se halla esa área. Pero pensemos algo, como la f de x esta depende de los valores de los parámetros, es decir, la curva es esta. Si fijamos el valor de a y queremos hallar probabilidad de que la x valga menos o a lo sumo ese valor de a, es esta área. Ahora esa área se modifica si la curva, en vez de ser esta, se corre, porque el área a la izquierda de a no es la misma para una curva que otra. Tendríamos que tener una tabla para cada forma de combinar los parámetros estos. Y eso es inconveniente. Afortunadamente, podemos hacer
un cambio de variable. Si llamamos z a una variable que se forma a expensas de la variable x, es decir, a partir de la x, pero restándole el mu y dividiéndolo por sigma, donde mu es la media y sigma es el desvío estándar de la variable, resultará que tanto la media como la variable se miden en la misma unidad de medida y el desvío estándar también. Por lo tanto, esto va a dar un número puro, sin unidad de medida. Si la x se mide en kilos, la media se mide en kilos, el desvío estándar se mide en kilos, y z es un número sin unidad. Bien, afortunadamente, además, puede demostrarse que la esperanza de z es igual a la esperanza de x menos mu sobre sigma. Y la esperanza de una constante es la misma constante. En definitiva, puedo sacar la constante fuera. Esto nos da la esperanza de x menos mu. Y esto vale 0. Es decir, la esperanza de z vale 0. Y además, la varianza de z, si hacemos la varianza de x menos mu sobre sigma, esto va a ser 1 sobre el cuadrado de la constante por la varianza de una variable más una constante es la varianza de la variable x. La varianza de la variable x, ¿cuál dijimos que era? Sigma cuadrado sobre sigma cuadrado, esto da 1. En definitiva, si transformo la variable x de la manera esta, la esperanza de la variable nueva es 0 y la varianza de la variable nueva es 1. En definitiva, lo que hice fue un cambio de escala. Es decir, en vez de llamar a este punto en el lenguaje x, transformo y digo en el lenguaje z, este valor de mu, que era la media de la x, convirtiéndola, vimos que se convierte en 0. Si yo el valor x de mu, reemplazando acá mu, menos mu da 0. Es decir, en el lenguaje z, el equivalente de mu es 0. Y en el lenguaje z, el equivalente de a, ¿qué es? A menos mu sobre sigma. Pero el z es lo que se llama una variable normal estándar, porque siempre tiene media 0 y varianza 1. En definitiva, yo puedo armar una tabla solamente para la variable normal estándar y convertir todas las variables z por las cuales me pregunten en una variable, todas las variables x normales por las que me pregunten en una variable z. Y en definitiva, los cálculos de área pueden hacerse de la manera esta. Básicamente lo que digo es, esta área es la misma independientemente que a los puntos del eje los denominemos en la escala x o los denominemos en la escala z. Hay un paralelismo, una equivalencia entre este valor y el área es la misma. Pero la ventaja de designarlo de la manera esta es que esta z tiene una media fija siempre y una varianza fija siempre. Por lo tanto, necesito solamente armar una tabla para la variable normal z. Decimos que esta z, en definitiva, como vemos que se cumple esto, la z es una variable aleatoria normal 0, 1. Y la búsqueda en tabla la vamos a hacer con la variable esta. En el próximo video vemos cómo buscar en la tabla y algún ejemplo. Gracias.